programa de hoy, en México, el crimen organizado amedrenta cada vez más a la Iglesia Católica. En Perú, los padres de familia podrán participar en la supervisión de la calidad del material educativo que respete sus valores. Además, desde Argentina, tendremos las últimas noticias sobre la lucha pro vida en este país, enfrentado al activismo en contra, aún más intenso luego del fallo Roe versus Wade. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias de la Iglesia en México. A la violencia que está impactando en forma directa a los presbíteros en este país, ahora se suman medidas desde el gobierno que favorecen al consumo de drogas. Desde la Ciudad de México nos cuenta más nuestro corresponsal Diego López Colín. Hola amigos, los saludos del Templo de San Juan Crisóstomo en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que estos días han sido de mucha violencia en el país, incluso afectando a la Iglesia Católica. Recordemos que tan solo hace unos días fueron asesinados 2 sacerdotes en la Sierra de Chihuahua y días después el arzobispo de Guadalajara, tanto el obispo de Zacatecas, informaron que en hechos separados fueron interceptados por grupos criminales. En rueda de prensa este domingo, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, se confesó decepcionado por el clima de violencia que vive México, esto incluyendo la vida de la iglesia. Por una parte, confirmó que en las iglesias del límite entre el estado de Guadalajara y Zacatecas se les ha pedido a los párrocos donar el 50% de los ingresos que generen las fiestas patronales. Por otro lado, también declaró haber sido retenido recientemente en 2 ocasiones por grupos criminales en su visita a comunidades alejadas. Este testimonio se suma al del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, quien dijo haber sido detenido por un retén de narcos por esta misma zona. En cuanto a las causas de esta oleada de inseguridad, el prelado mencionó que esto se debe al deterioro de los valores, del respeto a la vida, respeto a las instituciones, por lo que resulta importante asumir una responsabilidad individual sobre la presente situación. En esta misma línea, luego de estos acontecimientos, los obispos mexicanos emitieron una misiva en la que le pidieron a las autoridades revisar sus estrategias de seguridad, pues ya que consideraron estas están fracasando. Por ello, el episcopado mexicano propuso dejar culpar a los tiempos pasados de la situación actual de México para resolver los problemas. Incluso hicieron una llamada a la clase política para convocar un diálogo nacional en el que intervengan diferentes actores sociales con el fin de alcanzar la paz. Por su parte, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, suplicó y exigió al crimen organizado dejar de matar y arrepentirse ya. La Conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamamiento también a quienes son causantes de todos y cada uno de los episodios atroces de muerte y destrucción contra sus propios hermanos. Les recordamos que somos parte del mismo pueblo. Les conminamos a que dejen de matar a sus propios hermanos y de violentar la paz social. Recuperen el temor de Dios y hagamos prevalecer su ley que nos dice: no matarás. En el nombre de Dios, sensibilícense ante los lamentos de sus hermanos, que son hijos de Dios. Y para finalizar, les comento que la Secretaría de Salud otorgó a empresarios del estado de Tabasco uno de los primeros permisos que los permitan comprar, cosechar, sembrar, transformar y también transportar cannabis. Este es de los primeros permisos que se dan desde que en junio del 2021 se legalizara el consumo lúdico y privado de marihuana sin su comercialización y el cultivo sin fines de lucro. No obstante, la respuesta de la iglesia local no se hizo esperar y a través de su vocero de la diócesis lamentó esta concesión, pues consideraron que ello se espera mayor drogadicción tanto en los infantes como en los jóvenes. Si bien se usará principalmente para investigación, la iglesia comentó que se está dando los pasos para favorecer la drogadicción y enajenación, especialmente para los niños y adolescentes. Amigos, esto es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Y nos vamos al Vaticano, donde el Papa Francisco recibió a la familia espiritual de San Luigi Orione y recordó la fuerza viva de su carisma. El Papa Francisco recibió a una delegación de la familia orionita en el 150 aniversario del nacimiento de San Luigi Orione, a quien el Papa Pío XII llamaría el gran apóstol de la caridad, padre de los pobres.
En este sentido, el Santo Padre exhortó a la familia carismática orionita a sentir viva la fuerza de su carisma, sentir el compromiso que requiere ser seguidores y familiares de un gran testimonio de la caridad de Cristo. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas de la familia orionita, ser hoy discípulos misioneros enviados por la Iglesia no es ante todo hacer algo, una actividad. Es una identidad apostólica alimentada continuamente en la vida fraterna de la comunidad religiosa o de la familia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Papa explicó que los orionitas son parte de una única planta con muchas ramas, formada por religiosos, religiosas, consagrados y laicos, todos nutridos del mismo carisma de San Luigi Orione. Es importante cuidar la calidad de la vida comunitaria, de las relaciones, de la oración común. Esto ya es apostolado, porque es testimonio. Si entre nosotros hay frialdad, o peor, juicios y chismes, ¿qué apostolado queremos hacer? Por favor, nada de chismes. El parloteo es un gusano que corrompe, un gusano que mata la vida de una comunidad, de una orden religiosa. En su mensaje, el Papa Francisco pidió a los presentes que, por favor, el fuego de la caridad no se quede solo en su hogar y en sus comunidades, y ni siquiera solo en sus obras, sino que se arrojen al fuego de los nuevos tiempos por el bien de los pueblos. Y en audiencia con la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el Papa Francisco aseguró que ante el escándalo de la guerra hay que llorar, socorrer y convertirse. El Papa Francisco recibió hace poco en audiencia a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, a quienes dijo que ante la guerra se debe llorar, socorrer y convertirse. Esta delegación participó en la misa en el Vaticano que presidió el Papa Francisco el 29 de junio, solemnidad de los patronos de Roma. El Santo Padre les agradeció su presencia en la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro y aseguró que fue una alegría para él y para todos. En esa línea, el Papa indicó que se ha superado el tiempo de la distancia y la indiferencia, durante el cual se pensaba que las divisiones eran un hecho irremediable. El obispo de Roma expresó que hoy, gracias a Dios, en obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo, sus iglesias mantienen un diálogo fraterno y fructífero y se comprometen firme e irreversiblemente en el camino del restablecimiento de la plena comunión. Además, defendió que la reconciliación entre cristianos separados es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionado por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Finalmente, el Papa Francisco aseguró que la búsqueda de la unidad de los cristianos no es una cuestión interna de las iglesias, sino una condición indispensable para la realización de una auténtica fraternidad universal que se manifieste en la justicia y la solidaridad hacia todos. Y ahora la información desde Argentina. Tras la derogación del caso Roe versus Wade en Estados Unidos, que legalizó el aborto en este país por casi 50 años, grupos pro aborto en Argentina realizaron una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para expresar su descontento por el histórico fallo. Como se sabe, en 2020 el Congreso argentino legalizó el aborto en esta nación. Por eso, partiendo de este reciente pañuelazo verde, estamos conectados vía Zoom con la directora de campañas de Citizen Go Argentina, Silvina Spataro, con quien profundizaremos sobre el contexto actual en su nación en torno a la lucha pro vida. Silvina, bienvenida. Bueno, muchas gracias, amigos, por esta invitación. Silvina, para empezar, ¿cuál es la realidad argentina en este momento después de 2 años de haberse legalizado el aborto en el país? ¿Aumentaron exponencialmente las prácticas abortivas desde su legalización o al contrario? Lamentablemente sí, el aborto creció en nuestro país, crecieron, digamos, lo que son los números de abortos, no al nivel de lo que hablaban las abortistas previamente, digamos, a la legalización, que hablaban de cifras siderales como 500.000 abortos, lo cual es una locura durante un año, pero lamentablemente lo que es esta cultura de la muerte hace que
que aumenten los números de abortos también, digamos, porque a las mujeres que están en una situación difícil, digamos, una situación de vulnerabilidad o que están atravesando algún momento de crisis familiar o personal, digamos, se le ofrece como si fuera una alternativa, como si fuera una solución, el aborto, ¿no? Cuando sabemos que en realidad es algo, digamos, que es terrible, digamos, que no debería ser una opción nunca, ¿no? Así que sí, lamentablemente sí crecieron los números de aborto. Y actualmente, ¿cómo hacen aquellas madres vulnerables embarazadas que buscan ayuda? ¿A qué se enfrentan? Las madres, digamos, se están enfrentando justamente a esta soledad y a esto, digamos, a esto que desde el Estado no se les ofrece ayudas o alternativas para poder seguir adelante con su embarazo, con sus hijos, con sus familias, sino que se les ofrece como alternativa, aún en mujeres que ni siquiera lo contemplaban como opciones, digamos, muchas veces hasta indagan, ¿no? Desde lo que son los organismos públicos, para ofrecerles como si fuera una opción esto del aborto, ¿no? Cuando sabemos que es algo terrible. Lo bueno sí es que contamos acá en Argentina con una red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable. Es una red que está formada por más de 300 organizaciones que en todo el país brindan acompañamiento y contención a las mujeres que se enfrentan ante un embarazo, digamos, inesperado, o que se encuentran, digamos, están pasando por alguna situación de vulnerabilidad. Entonces creo que eso es muy positivo y que nuestro desafío es poder llegar a esas mamás, ¿no? Y sobre todo crear una cultura de la vida, ¿no? Sobre todo educar a los niños, a los jóvenes, que creo que ese es nuestro gran desafío como Providas, mostrarles lo que es el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y que podamos cuidar y proteger esa vida juntos como sociedad, brindando estas alternativas, buscando soluciones, brindando ayuda, y no ofrecer el aborto como si fuera una solución, porque no lo es. Silvina, y en este contexto, ¿cómo se encuentra el Frente Provida? ¿Qué desafíos se enfrentan desde entonces? ¿Están recibiendo ayuda solidaria o ahora es un poco más complicado llevar a cabo campañas a favor de la madre y el niño por nacer? Mira, creo que el 2020 fue para todos un baldazo de agua fría, un fuerte golpe, pero que, digamos, que nos desinfló un poco, por así decir, en ese momento, pero creo que, a ejemplo de lo que fue el movimiento Provida, digamos, durante estos 50 años en Estados Unidos, tenemos que mantenernos firmes y tener claro que el aborto se tiene que derogar, ¿no? Porque el aborto es muerte y el aborto es fracaso. Por lo tanto, creo que, bueno, que esto nos tenemos que mantener unidos y sobre todo hacer foco en lo que es la educación y la formación de una cultura de la vida en los niños y en los jóvenes. Finalmente, Silvina, ¿cuál es la postura del gobierno argentino frente al aborto? ¿Qué se espera en los próximos años? Bueno, yo creo que como el gobierno que tenemos actualmente es el mismo que aprobó el aborto en el 2020, nuestro gran desafío es buscar también como sociedad civil políticos que defiendan la vida y la familia. Nosotros desde Citizen Go, digamos, en todos los procesos de elecciones, digamos, lo que hacemos es mostrarle a la gente, bueno, quiénes son los políticos que defienden la vida de la familia y quiénes son los que la atacan. Por tanto, creo que es un gran desafío que tenemos también como sociedad, ¿no? Elegir políticos que defiendan nuestros valores. Silvina Espataro, directora de campañas de Citizen Go Argentina. Gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias, amigos, por esta invitación y, bueno, a seguir firmes en la defensa de la vida y de la familia. Gracias, Silvina. Luego de posponer el viaje a África por temas relacionados a su salud, el Papa Francisco enviará en su representación al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Luego de que el Vaticano anunciara que se ha pospuesto el viaje que el Papa Francisco iba a hacer la primera semana de julio a África, el Santo Padre enviará en su representación al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. El cardenal Parolin irá a Kinshasa y a Juba del 1 al 8 de julio para mostrar la cercanía del Papa a los amados pueblos del Congo y Sudán del Sur. El pasado 10 de junio, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, informó que aceptando la petición de los médicos y para no anular los resultados de las terapias de rodilla aún en curso, el obispo de Roma, con pesar, se ve obligado a aplazar el viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur.
Bruni precisó que la visita solo se postergaba y no se cancelaba. De acuerdo con el programa previsto, el Papa iba a visitar del 2 al 7 de julio las ciudades de Kinshasa y Goma en la República Democrática del Congo y Juba, la capital de Sudán del Sur. Hacemos una breve pausa. Regresamos con noticias desde el Perú con la legislación lograda para que los padres de familia puedan supervisar la calidad del material educativo de sus hijos. Además, en Estados Unidos, la Corte Suprema ordena reponer en su puesto entrenador de fútbol americano despedido por rezar en el campo de juego. Esto y más en el WTN Noticias. Este jueves 23 de junio fue promulgada la Ley 904 en Perú, la cual garantiza el derecho constitucional de los padres a participar en el proceso de elaboración de los materiales y textos escolares de sus hijos, con el fin de hacer respetar sus valores y principios morales. Por este motivo nos encontramos conectados con Gaby Pacheco, vocera de la Asociación Civil Padres en Acción. Gaby, bienvenida al programa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gaby, ¿podrías explicarle a la audiencia en qué consiste esta ley que ha sido promulgada recientemente? Esta ley favorece la participación de los padres de familia en la revisión de los libros de los textos escolares de los niños en edad escolar. ¿Qué sucede? Hemos visto que en distintas maneras, de distintas formas, han ido cambiando los gobiernos. Lamentablemente, el Ministerio de Educación, al estar ideologizado, tomado por un sector de la izquierda, ha estado inoculando, ha estado introduciendo ciertos textos, ciertos temas y sobre todo ciertos links que no van de acuerdo a lo que es una verdadera educación. Han estado poniendo parte de una ideología, no solamente en la sexualidad, sino también en la parte de historia, de ciencias sociales, de personal social, de cívica, en la cual hacen que se tenga una idea distorsionada de lo que es la verdad. Hemos estado en la revisión de algunos textos escolares, hemos comprobado esta situación. Entonces, gracias a esta ley, es posible que los padres de familia debidamente organizados puedan revisarlos y estar pendientes de todo el material que se entrega a los niños. En este sentido, ¿cómo se espera hacer efectiva la participación de los padres en la educación de sus hijos? El Ministerio de Educación tiene que habilitar el sistema. Lo que se ha previsto es que a través de asociaciones inscritas, debidamente inscritas, se pueda acceder, ya sea PAFA, asociaciones civiles, todo lo que la forma de los padres de familia organizada,
realmente y ordenada, puedan inscribirse y poder acceder a la revisión de esos libros en un plazo no mayor de 30 días. Es decir, que se les permita a los padres de familia revisar lo que es personal social, cívica, lo que es tutoría y todo lo que son los ámbitos en los cuales se puede influenciar o se puede tergiversar cierta información. Es decir, por ejemplo, la defensa del matrimonio. Matrimonio es hombre-mujer, porque así la Constitución peruana lo establece, porque así está dado y defendido por el Estado peruano. Entonces, no se puede inocular ciertas ideas en las cuales van en contra de lo que es el matrimonio completamente dicho. Y bueno, también tenemos temas en la parte de historia en la cual se hace una apología al terrorismo, en la cual se eleva a los terroristas, a estos cabecillas, a un nivel casi de héroes, por saber defender sus ideales. Cuando el terrorista es terrorista, no es líder, es un criminal. Gaby, conociendo todos los estímulos ideológicos que la sociedad impone a los niños, ¿cuál es la importancia de aprobar leyes como esta? Está haciéndose cumplir un derecho constitucional. Es un derecho en el cual el padre de familia goza de poder revisar y participar sobre todo en la educación de sus hijos. Lo que sucede es que antes de esta ley ha sido letra muerta. No se ha hecho caso, se ha ignorado. Es más, se ha hecho campañas sistemáticas de ridiculización de los padres de familia. Se ha hecho una campaña de desprestigio en la cual los padres de familia no solamente no podían participar, sino que cualquier opinión que podían dar, cualquier objeción que podía darse, era ridícula. Porque así, o sea, no eran los especialistas. Cuando, gracias a la actuación de los padres de familia, se dio a conocer los famosos links que tenían contenido pornográfico, contenido fuera de lo que es una sexualidad natural. Entonces, esta ley y este tipo de leyes favorecen y sobre todo reaseguran la participación de los padres de familia, porque los padres de familia somos los protagonistas de la educación de nuestros hijos. No permitimos, así que cada padre de familia decide qué educación tener, no vamos a permitir que se ideologice esa educación, que tenga un sesgo marxista, un sesgo comunista, un sesgo fuera de lo que es ciencia, un sesgo fuera de lo que es historia, fuera de lo que es verdad. Queremos educar con ciencia, no con ideologías. Gaby Pacheco, vocera de la Asociación Civil Padres en Acción. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias, Gaby. En otras informaciones, en México, el nuevo arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se despidió de su antigua diócesis San Juan de los Lagos de una manera muy especial en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Monseñor Cavazos Arizpe ingresó desde el principio de la catedral y recorrió casi 60 metros de rodillas, con la mirada puesta y fija en la Virgencita de San Juan, la Chihualpilli, la resucitada y resucitadora, como la llamó el Papa San Juan Pablo II al visitar San Juan de los Lagos el 8 de mayo de 1990. Monseñor Cavazos Arizpe gobernó pastoralmente la diócesis de San Juan de los Lagos durante 6 años. El 26 de marzo de 2022, el Papa Francisco lo nombró como nuevo arzobispo de San Luis Potosí, sucediendo a Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, que había pasado los 75 años, edad a la que todos los obispos deben presentar al Santo Padre su renuncia por límite de edad. Ahora les contamos que el Vaticano publicó el logo, el lema y el programa oficial del viaje del Papa Francisco a Canadá. Veamos. La oficina de prensa del Vaticano publicó hace poco el lema, el logo y el programa oficial del viaje que el Papa Francisco hará a Canadá del 24 al 30 de julio de 2022, en el cual visitará las ciudades de Edmonton, Quebec e Iqaluit. Al respecto, el lema del viaje del Santo Padre de casi una semana de duración es caminar juntos. De este modo, entre algunas de las programaciones del viaje apostólico, este iniciará a las 9 de la mañana del 24 de julio, partiendo del Aeropuerto Internacional de Roma hacia Edmonton, en Canadá, donde será recibido oficialmente alrededor de las 11:20 de la mañana. Al día siguiente, el lunes 25, el Santo Padre brindará un discurso durante el encuentro con los pueblos indígenas de las primeras naciones y los Métis e Inuit en Massachusetts. Cabe mencionar que el viernes 29 de julio, el Papa Francisco partirá en avión del Aeropuerto Internacional de Quebec hacia Iqaluit
para tener un encuentro privado con algunos alumnos de las ex escuelas residenciales en la escuela elemental de Iqaluit. Finalmente estará de regreso en Roma el sábado 30 de julio a las 7:50 de la mañana. Como se recuerda, el viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá se llevará a cabo luego que el obispo de Roma acogió la invitación de las autoridades civiles y eclesiales y de las comunidades indígenas. Cerramos la jornada de hoy desde Estados Unidos. Ahí la Corte Suprema dio la razón a un entrenador de fútbol americano que fue despedido por rezar en el campo de juego tras los partidos con sus estudiantes. Conozcamos los detalles. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó a favor por 6-3 que un distrito escolar del estado de Washington, el Bremerton School District, violó las protecciones de libertad religiosa de la primera enmienda, la cual protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno, cuando despidió al entrenador de fútbol americano de una preparatoria, Joseph Kennedy, por dirigir oraciones personales en la línea de 50 yardas después de los partidos. Ha sido una lucha muy larga, pero ha merecido absolutamente la pena saber al final que lo que hice fue correcto, que no hice nada malo y que la primera enmienda está viva y todos los estadounidenses deberían celebrarlo. El caso de Joseph Kennedy se remonta a 2015 cuando la escuela secundaria de Bremerton lo puso de baja administrativa. La escuela no le renovó el contrato para la temporada siguiente. Kennedy presentó una demanda para reivindicar su derecho a actuar de acuerdo con sus creencias religiosas sinceras al ofrecer una breve oración privada de acción de gracias al final de los partidos de fútbol, mientras que el Bremerton High School citó la libertad religiosa de los estudiantes. La opinión mayoritaria de la Corte Suprema, leída por el juez Neil Gorsuch, argumentó que en este caso una entidad gubernamental trató de castigar a un individuo por participar en una breve, tranquila y personal observancia religiosa doblemente protegida por las cláusulas del libre ejercicio y de libre expresión de la primera enmienda. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor presentó una opinión disidente. A ella se unieron los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan. Argumentaron que los otros jueces colocaron la libertad religiosa del entrenador por encima de la de sus estudiantes. Cabe destacar que luego del fallo a favor de Joseph Kennedy, en una nota de prensa, el entrenador expresó que todo lo que quería era volver al campo con sus alumnos. Asimismo, indicó estar increíblemente agradecido con la Corte Suprema, con su equipo legal, y dio gracias a Dios por responder a sus oraciones y sostener a su familia durante esta larga batalla. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces. Hola amigos, en el programa de hoy, en México, el crimen organizado amedrenta cada vez más a la Iglesia Católica. Además, desde Argentina, tendremos las últimas noticias sobre la lucha pro vida en este país enfrentado al activismo en contra, aún más intenso luego del fallo Roe versus Wade. Esto y más en LDTN Noticias.